Al igual que lo hizo la Reserva Federal, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria, en este caso en 5.25%. ¿Y por qué el Banco Central de la República Dominicana decide mantener inalterada su tasa de interés? Por el hecho de que la tasa de inflación fue de 4.95%, es decir, en el año 2025 la tasa de inflación prácticamente chocó con el techo de la meta. Recuerden que la meta es del 4% más o menos un punto porcentual, es decir, que va del 3% al 5%. Esa tasa de inflación, pues del 4.95%, está muy por encima de lo que es ese promedio que se observaba, que estaba incluso por debajo del 4%, que es el centro del rango meta. Si tú tomas la inflación del 12 al 19, el año 2012 al 19, te vas a dar cuenta de que la mayor parte del tiempo estuvo en términos interanuales la tasa de inflación por debajo del 4%. Y ahora ya tenemos, sacando obviamente lo que sucedió durante el COVID, pero si sacamos ese periodo, vemos que de repente esta inflación llega a 4.95%, que es prácticamente un nivel que está en el borde de ese límite superior y que en los próximos meses, si uno analiza lo que es ese comportamiento de los últimos 6 meses y lo proyecta, pues se va a colocar por encima. Y eso obviamente que preocupa al Banco Central de la República Dominicana y preocupa, como era de esperar, preocupa a su gobernador, Héctor Valdés, que es una persona que siempre se ha preocupado mucho por el tema de la tasa de inflación. Le preocupa que el índice de precio al consumidor se haya incrementado a diciembre del año pasado en 4.95 y que el IPC subyacente, que ese es el que guarda una relación más estrecha con la política monetaria, pues se haya incrementado en un 4.85%. Todo eso influye a que el Banco Central de la República Dominicana haya decidido pues mantener inalterada su tasa de interés de política monetaria, al igual que hizo el Banco Central de los Estados Unidos, que tiene una meta del 2% y fue del 2.7% la tasa de inflación a diciembre. En el caso de República Dominicana estamos dentro del rango meta, pero lo que va a suceder en los próximos meses es que nos vamos a colocar por encima del límite superior del rango meta, es decir, que uno puede pronosticar que en los próximos meses va a estar en el entorno que pudiera ser hasta del 6% la tasa de inflación. Ahora, cuando uno descompone por grupos de bienes y servicios el dato de inflación que publica el Banco Central de la República Dominicana, nos damos cuenta de que una parte significativa de la inflación está explicada por la variación de los precios de los alimentos. Y eso es algo que es verdaderamente preocupante. Cuando uno ve esto, yo me imagino que el gobernador del Banco Central piensa, bueno, pero esto en realidad no es responsabilidad del Banco Central, porque hay un elemento que tiene que ver directamente con la disponibilidad de alimentos, la producción de alimentos, la comercialización de alimentos, el margen de intermediación, el grado de competencia, las condiciones de mercado, del mercado de alimentos, productos agropecuarios, por ejemplo. Pero cuando uno lo ve en términos generales, la inflación de ese grupo fue de 8.2%, cifra muy superior a lo que es el límite del 5% de tasa de inflación. Es decir, que estamos ante una situación donde los alimentos que golpean principalmente, esa inflación de alimentos, golpea principalmente a los segmentos más pobres del país, y el Banco Central así lo ha establecido en diversos estudios. Cuando uno analiza lo que es el impacto de la variación de los precios por grupos de bienes, se da cuenta uno fácilmente de que cuando aumenta los precios de los alimentos, a quien más golpea es a los grupos más pobres y a los grupos vulnerables. Los más ricos, la parte de alimentos no les representa la mayor parte de los gastos ni de los ingresos, mientras que para los más pobres representa la mayor parte de los gastos y la mayor parte de los ingresos. En consecuencia, cuando suben los precios de los alimentos, a quien más se afecta es a los más pobres. Es el impuesto más regresivo, la inflación, pero la inflación de los alimentos es la peor de todas. Entonces, eso yo sé que le preocupa a las autoridades monetarias y por eso decidieron mantener inalterada su tasa de interés en 5.25%. Ahora bien, eso significa que el Banco Central de la República Dominicana va a tener las manos atadas, en los próximos meses en materia de el apoyo que pueda tener para el crecimiento de la economía. No es verdad que el Banco Central va a tener una política monetaria expansiva en los próximos meses, no.
El Banco Central, si aplica una política monetaria expansiva, se le va de las manos la tasa de inflación. Se le coloca por encima del 6% en términos interanuales, es decir, enero, febrero, marzo, abril, se le cogería por encima del 6% y eso no lo va a querer Héctor Valdés. El gobernador Héctor Valdés va a querer enfocarse en mantener la tasa de inflación controlada debajo de ese límite superior del 5%, no va a querer que se le vaya de las manos y por eso va a preferir no mandar ningún mensaje de una inyección excesiva de liquidez. Eso no significa que él no esté dejando, como está sucediendo, liquidez en la economía, que no esté por no querer subir más allá del 10% la tasa de interés de las notas que está colocando el Banco Central, de las letras, notas que ha estado colocando a 3 años. Por ejemplo, el Banco Central no quiere subir y por eso termina el corte en 9.99%, pero que termine en 10.5, que termine en 11, eso no hay que rasgarse la vestidura. Por eso lo que sí hay que tener cuidado es que la tasa de interés no sea tan baja que cuando se le vea digamos, en la expectativa de evaluación del peso, más esa tasa no sea, más la tasa de interés en dólares no sea suficiente para cubrir la tasa en pesos, esa suma. Es decir, y esa es la decisión que usted toma siempre. Usted dice, bueno, ¿vale la pena ahorrar en pesos o dólares? Muy sencillo. ¿Cuánto le están pagando en pesos? Vamos a suponer, usted va a un banco y le dicen 6%. Perfecto, 6%. En Estados Unidos, ¿cuánto me están pagando? Póngale 3%. Si la tasa de depreciación es 3%, asumiendo que ya el 3% usted está ajustando con riesgo también, o sea que es el mismo nivel de riesgo. Y usted dice, ok, 3% adicional de depreciación, 3 más 3, 6, me quedo even, ahí me quedo no indiferente. Ahora, si de repente la tasa de variación de la tasa de cambio, el tipo de cambio, es 4%, entonces ya le tendrían que pagar 7%, porque lo contrario usted tiene un incentivo para ahorrar en dólares. Si la fuera 5, entonces obviamente usted tiene un incentivo para usted sustituir moneda, peso por dólar y presiona la tasa de cambio todavía más. Entonces eso es algo que las autoridades tienen que estar dándole seguimiento a esto. No puede dejar que la tasa de interés tampoco le baje demasiado, la pasiva, porque la activa no ha bajado tanto. Incluso hay personas que le están subiendo la tasa. Y cuando uno ve el dato del Banco Central de que la tasa activa está bajando, recuerden que esa es la tasa activa de los nuevos préstamos. Es como en el margen, en el marginal, es los nuevos préstamos que se registran, cuál es el promedio de esos nuevos préstamos. Y esa ha bajado, pero usted tiene que hay personas que tienen préstamos otorgados que le están ajustando hacia arriba la tasa, por ejemplo, del 12 al 14%. Conozco personas que le han subido 200 puntos básicos su tasa de interés activa y eso lo golpea la capacidad que tienen de poder pagar oportunamente su préstamo. Entonces, hay muchos elementos que van a estar en juego aquí. Por una parte, un banco central que no quiere que se le vaya de las manos la tasa de inflación, el Banco Central que no quiere tampoco tener una inyección de liquidez para poder apoyar la economía que sea excesiva, porque si lo hace, se le puede ir de las manos la parte correspondiente a la tasa de inflación, pero también la parte correspondiente a la tasa de cambio y no va a querer. Entonces, por eso, lo que podemos pronosticar para los próximos meses es, en los próximos 6 meses, digamos, el Banco Central va a mantener mucha atención a la tasa de inflación. El Banco Central va a mantener su tasa de interés en una postura más restrictiva que acomodaticia o expansiva, es decir, más como un halcón monetario que se fija más en la inflación que el crecimiento, que aquello que sería más una paloma monetaria, donde se fija más en el crecimiento que en la tasa de inflación. Entonces, el Banco Central en estos primeros meses del año se va a enfocar más en el tema de la inflación. No va a querer que se le vaya de las manos. El Banco Central, por eso, no va a hacer nada, no va a inyectar. O sea, usted se puede olvidar en los primeros 6 meses de este año, se puede olvidar de que el Banco Central va a venir con una inyección de liquidez de 100.000, 200.000 millones de pesos, como hizo en marzo del año 2020 o hizo en mayo del año 2023, o en los 81.000 millones de pesos que inyectó en junio del año 2025, los 35.000 en noviembre del año 2024. Nada de eso usted lo verá en esta ocasión. En esta ocasión usted verá un Banco Central que se va a concentrar más
en el tema de la tasa de inflación. El Banco Central de la República Dominicana, su gobernador, se va a concentrar en hacer que la inflación regrese al rango objetivo, que vuelvo y digo, a partir del próximo ya dato, usted lo verá que se va a colocar por encima la tasa de inflación, por encima del 5%. Y el Banco Central, por eso es muy probable que mantenga una política monetaria más cercana a una postura restrictiva que a una expansiva. Y ello implica que al menos durante los primeros meses del año el organismo emisor tenga las manos atadas y en consecuencia no adopte ningún tipo de inyección monetaria adicional, excesiva, para estimular el crecimiento. Y por eso, ahí quedamos en el tema del crecimiento de la economía, que fue en el año 2025, como habíamos dicho acá, como habíamos pronosticado, 2.1%, es decir, que el Banco Central no va a poder ejecutar una política monetaria para apoyar el crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros meses de este año. Va a dejar que sea la política fiscal la que actúe, va a dejar que la política fiscal sea la que pueda estimular el ritmo de crecimiento. El Banco Central no lo puede hacer porque el Banco Central se va a concentrar ¿en qué? En la inflación. El Banco Central de la República Dominicana se va a concentrar en que la inflación vuelva a colocarse dentro del rango meta. Recuerden que la Reserva Federal decidió dejarla inalterada su tasa de interés, es decir, no siguió bajando. Si la Reserva Federal no baja, República Dominicana no puede bajar más. La diferencia, para que ustedes tengan una idea, y lo podemos calcular, la tasa de interés de los Estados Unidos, la más alta, 3.75%, la de República Dominicana, 5.25%, la diferencia es 1.5. Si es con la más pequeña, sería 1.75. 1.5%, vamos a tomar eso, 1.5% la diferencia, 1.5 puntos porcentuales es la diferencia, cuando eso contrasta con el promedio histórico de esa diferencia de 4 puntos, 4.5 puntos porcentuales. Oigan bien, o sea, una diferencia enorme. Entonces, no es verdad que mientras el Banco Central de Estados Unidos no vuelva a bajar su tasa de interés, que República Dominicana lo puede hacer. No. La tasa de interés de los Estados Unidos, si no baja, no va a poder bajar el Banco Central de la República Dominicana. Claro, hay cierto respiro que le permite esta caída del dólar. Yo creo que eso es algo que puede ayudar a República Dominicana porque le da un respiro, porque hace que República Dominicana no tenga esa presión tan fuerte que pudiera ser una política donde se esté fortaleciendo el dólar. En este caso, a nivel internacional, está perdiendo valor y eso le facilita el trabajo al Banco Central. Pero yo dudo que el Banco Central pueda ejecutar, y aquí se lo voy a enseñar, está la tasa de política monetaria y la tasa efectiva de los fondos federales. Miren lo que era antes del 20, la diferencia entre ambas tasas. Si yo tomo el promedio de esto es alrededor de 4.5 puntos porcentuales. Si tomo el promedio aquí, o bueno, este último que le dije, 1.5 puntos porcentuales. Obviamente que lo que estoy diciendo con esto es que hay una situación donde ya no hay mucho margen de maniobra por parte del Banco Central para reducir su tasa de interés. Y en ese sentido, la política monetaria va a tener su mano atada en los próximos meses. Se va a concentrar fundamentalmente en luchar contra la inflación, aun cuando reconocemos que una parte de esa inflación es la inflación que se origina en el mercado de alimentos. Eso es el sector agropecuario, eso es el mercadeo, esos son factores que no están bajo el control del Banco Central, pero como quiera, si yo saco alimentos y saco combustibles y me quedo con la subyacente, es 4.85% la inflación. Y esa también se va a colocar por encima del 5%, que es el límite superior. Se va a colocar por encima en los próximos meses. Y por eso, vuelvo y señalo, el Banco Central de la República Dominicana se va a concentrar ¿en qué? En luchar contra la inflación. No va a aplicar una política monetaria súper expansiva. Si usted está esperando que el Banco Central salga con una política de inyección de liquidez a una tasa de interés subsidiado, se puede olvidar de eso. Héctor Valdés, no es verdad que le va a inyectar liquidez a la economía en exceso
porque eso le puede pues, generar un problema inflacionario. Y él no va a querer que eso suceda. O sea, que el Banco Central de la República Dominicana lo que va muy probablemente a hacer es mantener inalterada su tasa de interés, siempre poniéndole mucha atención a lo que es el comportamiento de los precios, para asegurar que la tasa de inflación converja, se mueva hacia lo que sería el rango meta, que va del 3 al 5%, que todavía está 4.95%, fue el año 2025, pero ya a partir de enero, febrero, marzo, usted verá que se va a colocar por encima. Recuerden que lo está escuchando acá y viendo acá en Tecnopol. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.